Hola, buenas tardes a todos los que se van conectando. Espero que estén muy bien, terminando sus jornadas laborales o quienes van camino a su casa. Están ingresando más participantes. Como le hemos comentado en las clases anteriores, estas clases están siendo grabadas desde el inicio para que después la puedan ir revisando. Ahí José Luis nos dice que bastante cansado del día, se siente las últimas semanas del año. Ahí se están uniendo más participantes. Yo antes de que ya le dé el paso a Paulina, les aprovecho de comentar que la actividad sigue abierta. Recuerden que hasta mañana, para que la puedan responder quienes faltan. Recuerden ingresar por UCampus para que quede bien registrada la asistencia y quien haya ingresado por otra vía me puede escribir para que vayamos contrarrestando la asistencia y ahí después no tengan conflictos con eso al finalizar el curso. Hola, buenas tardes. Ahí escriben en el chat. Están emitiendo más gente. Yo quedo atenta, estoy con cámara apagada y micrófono apagado cuando durante la clase, pero yo sigo aquí, así que estoy atenta a sus comentarios o consultas en el chat, ¿ya? Profesora Paulina, dele nomás con la clase. Hola a todos y todas, buenas tardes. Gracias por su participación a la clase de hoy. Voy a partir proyectando la presentación. Como les mencionaba, el día martes, la clase de hoy es una continuidad del módulo 2 y en esta oportunidad nosotros vamos a ver lo que es la revisión de la normativa previsional que aplica para el sector público. Y vamos a partir contextualizando qué entendemos por seguridad social en Chile. Esto es una breve explicación, igual para que sepan, los pilares de la seguridad social aquí en Chile están constituidos por el sistema de pensiones, el sistema de salud, lo que tiene relación con el seguro de salud para el trabajador y el proceso de seguro de cesantía. Entonces vamos a entender por concepto de seguridad social el sistema de normas y políticas que buscan resguardar situaciones de vulnerabilidad como vejez, enfermedad, desempleo y otros eventos que puedan afectar a los ciudadanos de nuestro país. También en términos generales, en Chile y en América Latina, en el siglo XIX experimentaron enormes cambios económicos y sociales, tanto para los trabajadores y su familia, lo que hizo que se demandaran mejores condiciones laborales y de subsistencia. Y a principios del siglo XX se constituyen los pilares de lo que hoy en Chile constituye la seguridad social. Y entendemos que el concepto de seguridad social es un instrumento de justicia social. El Estado ha propiciado un conjunto de leyes, políticas y medidas denominadas de protección que se enmarcan dentro del sistema previsional aquí en Chile. Y este sistema tiene por objeto el resguardo de las personas frente a aquellas contingencias que le impidan generar ingresos en las distintas etapas de su vida, como ya les mencioné antes, vejez, desempleo, enfermedades, invalidez, accidentes, maternidad o la pérdida del sostén de una familia. Entonces, como yo les mencionaba, los componentes del sistema actual aquí en Chile, lo principal es pensión, salud, el seguro que nos cubre frente a cualquier accidente del trabajo, enfermedades profesionales, ante la seguridad y salud del trabajador y últimamente se incorporó el seguro de cesantía. Y estos cuatro pilares es lo que constituyen el proceso de seguridad previsional aquí en Chile. Entonces, también es importante que revisemos por qué nacen estos principios y se embarcan en la solidaridad, que el sistema previsional chileno busca entregar pensiones a todas las personas, independiente de la capacidad de ahorro y su situación laboral.
también tiene un concepto de individualidad. Se basa en la capitalización individual, pues cada trabajador debe depositar un porcentaje de su remuneración a la cuenta personal del ahorro para su propia pensión, el que será administrado por una AFP. A partir de este año, ¿cierto? Hay unos ajustes al sistema de pensiones con una nueva reforma que, si bien todavía no empieza a aplicar, va a haber un porcentaje de capitalización conjunta. Ya va a haber un fondo compartido, si bien se va a respetar la capitalización individual, también va a existir como la especie de pilar solidario que existía con el sistema antiguo. En el caso, bueno, salud y FP son de libre elección, el trabajador tiene la libertad de elegir la administradora de fondos de pensiones, la cual les desea afiliarse. El ahorro, cierto, es obligatorio y la finalidad de esto es que permita juntar dinero para el proceso de jubilación. Es transparente, está regulado por la Ley 20.285 que establece la información sobre los sistemas de pensiones. Ahí no se me va a quedar afuera. Sergio, Hay un, Sergio, hay un micrófono, parece el de Antonieta, que está abierto y accesible para los afiliados. Y competencia y regulación, las AFP deben ofrecer mejores servicios, rentabilidad y son reguladas y supervisadas como entidades de la Superintendencia de Pensiones y la Comisión Calificadora de Riesgo. Vamos a revisar también los pilares del sistema de pensiones, la forma de financiamiento, los tipos de pensiones y derechos asociados. Lo más probable es que todos los presentes tengamos una noción muy genérica de lo que pasa con nuestras pensiones, también lo que pasa con nuestros ahorros. Quizás puede ser un poco de mayor interés lo que pasa con el tema de las enfermedades y la cobertura frente a estos procesos, pero igual esto lo pasamos para el curso para reforzar el conocimiento, ¿ya? Entonces, los pilares del sistema de pensiones, como yo les decía, esto se enmarca dentro del concepto de seguridad social y es un mecanismo que tiene el Estado para la protección social, para proveer ingresos de las personas que pierden su capacidad de autogeneración debido a la edad avanzada, que tiene derechos y beneficios. También se otorgan pensiones cuando hay procesos de discapacidad y o fallecimiento de una de las fuentes principales del ingreso de la familia, que son los derechos de sobrevivencia. Y también vamos a hacer una contextualización de lo que fue el sistema entre que pasamos del sistema de reparto al sistema de capitalización individual. Chile fue el primer país de América Latina que estableció en 1924 una política de previsión social bajo la modalidad de reparto. ¿Cómo funcionaba el sistema de reparto? Este fue administrado por cajas previsionales, cada una establecieron las condiciones de afiliación y la cobertura. Los recursos iban a un fondo común, el cual se financiaba por distintas prestaciones y después, dependiendo de la capitalización de la persona, iba como un proceso de redistribución parecido al sistema de pensiones, pero la capitalización también era más alta y también había un rol subsidiario del Estado. Esto se implementó hasta la década del 80, cuando en el 80 parte el nuevo funcionamiento del sistema actual, que instauró el sistema de AFP y introdujo el concepto de capitalización individual. Esto está enmarcado con la ley 3500. ¿Y qué pasó? Que si bien la gran mayoría de las personas, algunas se les obligó a cambiar al sistema actual de pensiones, algunas y actualmente, sobre todo en el sector público, quedan muy poquitas personas que lograron mantenerse en el sistema actual de pensiones, en el régimen, y se siguen jubilando bajo este proceso a través ahora del Son de IPS. la... No, 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 no. Y parece que a Rosa ahí. Estableciendo un mecanismo de financiamiento, como yo les decía, de carácter individual a partir de los ahorros de cada trabajador y que realizaba durante su vida laboral con el objeto de costear pensiones. Hasta aquí no interviene el Estado, entonces solamente era la captación que lograban los afiliados teniendo por sus cuentas individuales. ¿Ya? Pero ¿qué ha pasado? Que se han ido produciendo diversas reformas al sistema de pensiones. Esto parte desde el año 2008
¿Por qué se empiezan a hacer estas reformas? Porque la proyección que tenían establecida para que las personas jubilaran no fue en la realidad. Las pensiones de hombres y mujeres desde esa época hasta la fecha siguen siendo muy bajas. Entonces, por eso el Estado incorpora en el año 2008 un concepto de pilar solidario que es financiado por el Estado y que complementa el sistema de capitalización individual. ¿Ya? Y ahí el Estado vuelve a tener de nuevo un rol garante en cuanto a lo que es la seguridad social. El sistema previsional ha sido impactado por una serie de transformaciones sociales en las últimas décadas, cambio en el mercado del trabajo con la flexibilidad laboral. También ha pasado que ha existido mayores expectativas de vida en la población. También se ha producido una incorporación masiva de la mujer al mundo laboral y que esto ha requerido que el sistema de protección social tenga que irse ajustando. ¿Ya? Las adecuaciones, como yo les decía, empiezan a hacerse diagnósticos desde el año 2006 en adelante. En el año 2008 ya empiezan con las reformas, porque como yo les mencionaba, la población no ha tenido los ahorros suficientes que se proyectaron para poder sustentar sus pensiones. Y bajo este concepto, el Estado en su rol solidario y garante del cuidado de la población, tuvo que generar el pilar solidario dentro de la aplicación de las aportaciones no contributivas con el fin de disminuir las brechas entre las prestaciones recibidas y la liberación del pago de las cotizaciones que se estaban dando a los ciudadanos. También se han introducido mecanismos de ahorro voluntario, ya en esto podemos encontrar los APB o los ahorros voluntarios como tal, que son incentivos que ha establecido el Estado para que la gente pueda ir generando mayores cantidades de su ahorro y al momento de jubilar tienen una bonificación adicional del 15% si es que los mantienen hasta el momento de jubilar. Ya, esto todo es incentivo con el fin de que la gente pueda tener mayores fondos de pensiones y el rol del Estado ahí tenga que invertir menos en los recursos que pueda ir entregando por cada persona. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Que hicimos como una contextualización o si alguien quiere aportar algo desde su punto de vista con lo que hemos mencionado, porque vamos a partir explicando lo que muchos ya saben que cómo funciona la AFP. Bueno, si no hay duda, vamos a partir explicando el primero, el concepto del pilar contributivo obligatorio, basado en la capitalización individual y financia a través del ahorro individual y obligatorio de cada trabajador. La afiliación a la AFP y a la cotización es obligatoria para los trabajadores dependientes, o sea que tenemos un empleador, ¿cierto? Fijo, y para los trabajadores independientes a partir del año 2018 y que prestan boletas de honorario. Ya para estos dos conceptos de trabajo, las cotizaciones vienen siendo obligatorias. Para los trabajadores remunerados o no remunerados, no obligados a afiliarse pueden hacerlo son los trabajadores independientes no honorarios por cuenta propia, por ejemplo, una persona que tenga un emprendimiento eh, que no genere boletas de honorario, aquí puede obviamente afiliarse al sistema de AFP y también pueden afiliarse voluntariamente las dueñas de casa, pagando obviamente las cotizaciones correspondientes. Eh, por concepto del trabajador dependiente, se entiende que es aquel que es regido por el Código del Trabajo con un contrato indefinido a plazo fijo o por obra o trabajo o un servicio determinado. Aquí también aplican todos los funcionarios del sector público. El trabajador independiente es aquel trabajador a honorario que recibe rentas por actividades independientes o bien reciben rentas por boletas de honorario, por boletas de prestación de servicio a tercero, por participación en rentas de sociedades de profesionales, siempre que estas últimas no hayan optado por declarar sus rentas en primera categoría, como empresa, a eso se refiere. También tenemos por cuenta propia, que eran los que no estaban obligados a todavía imponer, pero sí se les invita obviamente a ser parte del sistema para generar cuentas de capitalización.
Son aquellos trabajadores que se desempeñan su labor de manera autónoma e independiente sin que exista una relación de dependencia con un empleador y que no registren rentas por concepto de honorarios en el servicio de impuestos internos, o sea, que no presten boletas de segunda categoría. También hay un pilar contributivo voluntario, que logra lo que yo les decía, que es el incentivo que ha establecido el Estado para que las personas puedan ahorrar y complementar sus fondos de pensiones con ahorro voluntario como tal o con APB, que permita a los afiliados del sistema de pensiones complementar fondos previsionales, como ya les decía, al fin de mejorar pensiones y también, esto se da así muy poco en la práctica, que puedan adelantar el monto de la pensión para jubilarse. ¿Ya? El incentivo es siempre que las personas puedan optar y llegar hasta su edad legal para jubilar, con el fin de también mantener más fondos en el sistema. Y también tiene la AFP un pilar solidario, que esto es financiado por el Estado y está dirigido actualmente al 60% de la población más pobre del país. ¿Ya? Las administradoras de fondos de pensiones, que son las AFP, el sistema de pensiones en Chile tiene una base de ahorro en el que cada persona lo va a realizar durante toda su vida laboral. Este ahorro se materializa en la cotización actualmente del 10% de la remuneración imponible. Se deposita, ¿cierto?, en una cuenta individual que son propias de cada trabajador. Estas cuentas son gestionadas por la SFP, a las cuales debe afiliarse cada persona al momento de ingresar al mundo laboral, dependiente. Las AFP son entidades privadas, pero reguladas como ya lo vimos anteriormente y son fiscalizadas por el Estado, y lo que hace una AFP es toma el dinero de cada afiliado y lo hace crecer, o sea, lo invierte en la práctica. Y al terminar la vida laboral, los trabajadores reciben un dinero a través de una pensión. Hay diferentes tipos de pensiones y los montos de la misma dependerá de cuántos fondos tenga cada persona acumulado, más la rentabilidad que estos generen a lo largo del tiempo, y se hace también un cálculo con la expectativa de vida útil. Aquí también son muy castigadas las mujeres. Vamos a hablar un poquito de la reforma del sistema de pensiones, que tiene un concepto de género, porque lo que hemos visto es que para el cálculo de la expectativa de vida y la distribución de los fondos, las mujeres siempre son más castigadas que los varones porque tienen mayor proyección de vida, y lo que pasa también con las mujeres es que tienen mayores lagunas previsionales porque muchas cumplen el rol de cuidadoras, cuidadoras de hijos, familiares o de un tercero. Entonces eso ha hecho que tengan mayores brechas y menos fondos de pensiones. Entonces tenemos por una parte menos fondos de pensión, mayor expectativa de vida, y el cálculo hace que las pensiones aún sean más bajas. En la actualidad existen seis pensiones, o sea, perdón, seis AFP que operan en el país, que es Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Plan Vital, Provida y Uno. Todas tienen el mismo funcionamiento. Su labor es administrar, como ya les mencionaba, el dinero de los trabajadores, y por administrar este dinero tienen un precio que se denomina comisión y que corresponde al porcentaje de remuneración imponible que va, o al sueldo también bruto, y las comisiones son fijadas libremente por cada FP y tienen el carácter uniforme para todos los funcionarios. Entonces, cuando uno hace un comparativo de las AFP, todas tienen el mismo funcionamiento, todas operan de la misma forma, todas entregan el 10% al trabajador, pero lo único que va cambiando es el porcentaje de comisión bajo el cual trabaja la FP. Esa es la única comisión que puede cobrar la FP, como estas entidades tienen por misión, dice, hacer crecer los ahorros de sus afiliados, pueden realizar inversiones en el extranjero, y para esto también se asesoran contratando a otras empresas que la idea es que conozcan mejor en el mercado, pero también hemos visto que en la práctica no garantizan que la inversión de los ahorros de los afiliados siempre vayan al alza, sino que también hay momentos en que caen los fondos de pensiones, y eso es algo que a mi criterio debiese legislarse para que siempre las personas tuviéramos derecho a el incremento y no a ser parte también de la pérdida, al menos que se mantuviera nuestro ahorro. Por dicho trabajo, esas instituciones externas cobran, ¿cierto?, las comisiones, que también cobran una comisión de intermediación,
y que no son con cargo del ahorro de los trabajadores, sino que corresponde al porcentaje de ganancia que se obtiene bajo la inversión. Esto lo cubre la AFP. Entre otras obligaciones, las ICPP deben enviar a sus afiliados informes cada 4 meses, llamadas las cartolas cuatrimestrales, que contienen la información relevante para las personas al momento de cuánto tienen acumulado y las cotizaciones pagadas. Con los procesos, yo creo que la mayoría de los que trabajamos aquí tenemos un alcance digital importante. Entonces, por ejemplo, yo con mi AFP tengo todo en línea y sé cuándo mi empleador paga mis cotizaciones y también me llegan las cartolas cuatrimestrales, y esto también a mí me permite ir alertando si es que alguna cotización no se paga. Uno trabaja igual en el fisco, todas las cotizaciones se pagan, pero a veces hay problemas con el pago de las pensiones y después hace un proceso de solicitud a la AFP, obviamente teniendo el comprobante de que se pagaron los fondos. La AFP devuelve los dineros en el caso de que existiera alguna laguna y nosotros como trabajador y empleador se logra acreditar que se hizo el pago. Otros derechos y bonos y beneficios. Los derechos que garantiza el sistema de pensiones, como ya veíamos, primero tenemos la pensión de vejez, vamos a ver la invalidez y el concepto de sobrevivencia por pensión. Entonces, lo más característico que nosotros asociamos de la AFP es que pagan el sistema de pensión de vejez, que es el derecho de los afiliados al sistema a obtener una pensión cuando hayan cumplido una edad legal exigible. En el caso de los hombres es de 65 años y en el caso de las mujeres de 60 años. El monto de esta pensión será financiada con los recursos que el trabajador haya alcanzado en su cuenta previsional a lo largo de su vida, y si se encuentra dentro del 60% más pobre de la población, se va a complementar con el pilar solidario siempre que cumpla los requisitos para ser parte de este pilar solidario. Como ya vimos, el pilar solidario se quedó en el año 2008 y es una pieza hasta el momento fundamental para la protección social en Chile, y cuyo principal garantía es que las personas tengan pensiones dignas en el caso de que no puedan autofinanciar su retiro o que sus pensiones sean insuficientes. Voy a tomar un poquito de agua. No sé si hay dudas, o como yo les menciono, si alguien quiere complementar algo, sobre todo que este último tiempo ha estado muy presente el tema de las pensiones, ha salido en los debates presidenciales, las posturas de los distintos candidatos, la reforma que se hizo y que ya empezó a ser parte de este año y que está beneficiando a los mayores de 75 años. En el chat no hay consultas por ahora, Paulina. Ya, voy a tomar un poquito de agua porque sentía que me picaba la garganta donde estaba hablando. Y también esto es a modo de concepto y cultura general, que el pilar solidario de vejez era un mecanismo cuando partió en el año 2008, eh, de ayuda estatal y que financiaba las pensiones asistenciales. Ya, los montos, si bien eran muy bajitos, si ustedes ven, eran 45.000 pesos o 41.000 pesos, dependiendo, siempre se pagan cuando existe como un porcentaje o sea, una edad. Si eran mayores de 75, recibían X cantidad de dinero, y si estaban entre los 70 y los 75, recibían otra cantidad de dinero. Ahora con la reforma actual, para las personas que reciben la PGU, también es escalonada, ¿ya? Hasta que logre cubrir desde los 65 años en adelante. Con el aumento de la pensión que se está invirtiendo ahora para la PGU. Y este pilar solidario se centraba en la transformación del sistema de protección social de Chile desde su implementación. Como ya hemos hablado en esta presentación, el rol era reducir la pobreza entre los adultos mayores y las personas en situación de invalidez, corrigiendo las deficiencias del sistema que estaba solamente basado en la capitalización individual. Y antes existía la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Y ahora eso cambia desde el año 2022
y solamente se entiende el concepto de la pensión garantizada universal, que es la PGU, que reemplazó a estos dos pilares y por un beneficio universal que ahora alcanza el 80% de la población mayor de 65 y que en el año 2003 cubrió el 90% de los adultos mayores del país. La PGU dice que a diferencia del pilar solidario original, no requiere que las personas estén jubiladas para recibir el beneficio, permitiendo que aquellos que continúan trabajando puedan beneficiarse. Aquí la recomendación es, el derecho a la PGU actualmente no es automático, ya las personas igual tienen que hacer el proceso de llevar sus antecedentes y inscribir. Ahora el proceso es en línea, mucho más fácil, se hace a través de Chile Atiende. Obviamente hay que cumplir con los requisitos que establece la ley. Yo lo que he escuchado es que algunas personas dicen, no, hice como el proceso, no cumplo como con los requisitos y cree que haciendo un proceso una vez no los va a cumplir por siempre. La recomendación acá es que siempre vayan actualizando y haciendo el proceso porque también van cambiando los tramos y en los cuales se va moviendo la PGU, entonces, y también la constitución del ingreso familiar puede ir subiendo, puede ir bajando. Entonces, la idea es que todas las personas, si no fueron beneficiadas en una oportunidad y consideran que cumplen los requisitos, puedan hacer el proceso para que puedan obtener esta pensión garantizada universal. Y como yo les mencionaba anteriormente, una de las características centrales del pilar solidario de vejez es el enfoque de género. Y esto también viene en la reforma de pensiones, porque afecta y ha afectado históricamente a las mujeres y siempre han estado en una desventaja en el sistema previsional por las menores tasas antes de participación laboral. También hay una realidad que existen salarios más bajos y, como yo les mencionaba, tienen una mayor expectativa de vida, a lo que se adiciona las brechas que las mujeres muchas ocasiones tienen por conceptos de lagunas previsionales asociadas al cuidado de un tercero. Con la pandemia lo vimos mucho, que muchas mujeres se tuvieron que retirar de sus fuentes de trabajo formales y ahí también se van produciendo brechas. Y bueno, también en la reforma se mencionó un concepto adicional que es el bono por hijo vivo, diseñado para compensar a las mujeres por el impacto de la maternidad en sus carreras laborales y por ende a su capacidad para cotizar. Si hacemos un resumen, desde el pilar solidario a la PGU que tenemos actualmente, han sido fundamentales en la contribución de un sistema de protección social para un Chile más justo y equitativo. Lo fundamental es que han permitido reducir la pobreza, disminuir las desigualdades de género en sistemas previsionales y mejorar, em, no sé si el concepto sea significativamente, pero mejorar sí las condiciones de vida de muchas personas y su capacidad de adaptación a lo largo del tiempo demuestra que es una política pública eficiente, relevante y con un impacto profundo en en la comunidad beneficiaria. Yo también les mencionaba que pueden existir pensiones anticipadas, o sea, uno se puede anticipar antes de los 60 en el caso de las mujeres o de los 65 de los varones, siempre que cumplan unos requisitos. Entonces, la ley permite anticipar pensiones si la pensión logra financiar, sea superior o igual al 70% del promedio de las rentas imponibles de los últimos 10 años del trabajador y que el monto de la pensión sea igual o superior al 80% de la pensión máxima con el aporte solidario, vigente a la fecha de la solicitud, ¿ya? Eh, que era un valor de 304.062 pesos. O sea, si ustedes logran tener esos valores, podrían anticipar su pensión, que si uno igual lo ve, siguen siendo pensiones bajas. Entonces, siempre el incentivo va a hacer que las personas puedan seguir, ya sea ahorrando de forma independiente. Muchos no creen en el sistema de FP, pero es lo que tenemos actualmente, ya sea que lo capitalicen en sus fondos o los puedan tener como ahorro para sus cuentas. Y hay otro concepto por los cuales las personas se pueden anticipar por vejez, y es el concepto por trabajo pesado. Pero aquí
obviamente aplica a los ciertos trabajadores, también dependientes, regulados por la ley 19.404 y que desarrollen labores específicas consideradas como trabajo pesado y que le permitan obtener una pensión de vejez con una edad inferior a la exigida. Ya, aquí para hacer el proceso de calificación de trabajo pesado los hacen los empleadores y el empleador pide a la Sociedad de Ergonometría de Chile que establezca dictámenes por cada puesto de trabajo que ellos consideren como pesado. Entonces se hace una evaluación del puesto de trabajo, la Sociedad de Ergonometría de Chile dictamina, o sea, genera una resolución de un servicio y va estableciendo por cada empleador y por cada función que ellos presenten una tipificación y que puede, y lo que hace es que las personas sobrecoticen mensualmente, ya sea el 2 o el 4%, y aquí hay una sobrecotización que es conjunta. Por ejemplo, si un trabajador con una categoría de trabajo pesado, por ejemplo, un operario de cuadrilla de una empresa, tiene una sobrecotización de un 2%, ese 2%, el 1% es pagado por el trabajador y el otro 1% es pagado con el empleador. ¿Ya? Entonces, en vez de cotizar un 10, cotizan un 12% y también hay otro tipo de funciones como los que trabajan con operación de maquinaria pesada, que en vez de cotizar el 2, cotizan un 4, entonces estarían cotizando un 14% y les permite ir rebajando un máximo de 10 años en su vida laboral. Ya, también aquí el incentivo es que puedan lograr estar hasta el final de su vida laboral legal con el fin de aumentar los fondos de pensiones. Y también tenemos un concepto de pensión de invalidez, que es un derecho al que acceden aquellos trabajadores que están afiliados al sistema, que están entre los 18 y los 65 años, y el concepto es que no tienen que estar pensionados por vejez, o sea, aplica para las personas que estamos dentro de una vida laboral. Para obtenerla deberán pasar por una evaluación médica que los declare como discapacitados por la pérdida de a lo menos el 50% de sus capacidades físicas o mentales, y la evaluación médica es realizada por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones. ¿Ya? Entonces se certifica que la persona tiene X porcentaje de invalidez, que va a ser mayor al 50%, hacen los trámites con la AFP y lo van a pensionar en base al sueldo que actualmente tenga. Y el monto de la pensión será financiado con los recursos previsionales ahorrados por el propio trabajador, junto con el aporte del seguro de invalidez y sobrevivencias, y también se podría complementar con el pilar solidario. También tenemos otro concepto de pensión, que es el pensión de sobrevivencia, y es el beneficio al cual tienen derecho los componentes de un grupo familiar del afiliado fallecido y que cumplan con los requisitos legales respectivos. O sea, puede ser cónyuge, puede ser hombre o mujer, madre o padre de hijos, filiados no matrimoniales, hijos, padres, y todos los trabajadores tienen derecho a hacer el proceso también de tramitación gratuita. Esto se hace a través de la SAFP y las modalidades de pensión, uno se puede pensionar a través de una compañía de seguros, ¿ya? Donde se establecen pensiones fijas o UF. ¿Qué pasa si uno se traspasa con una compañía de seguro? Los fondos salen de la AFP, pasan a la aseguradora y la letra muerta o la letra chica del seguro de la compañía de seguros es que si hay un fallecimiento, los montos no son heredables. Em, pero permite a lo mejor tener montos fijos, a diferencia de los ahorros previsionales que se puedan mantener con la FP, que aquí son variables y se calculan año a año. Entonces, una de las preguntas frecuentes que ha salido en los cursos es ¿qué es lo que me conviene a mí más para afiliarse? ¿Ya? Y esta es la respuesta va a depender de cada persona y de la composición del grupo familiar. En unas clases hemos mencionado si una persona se jubila, por ejemplo, teniendo a hijos, a lo mejor estudiando en la universidad, un grupo familiar numeroso del cual se tiene que hacer cargo de cargas familiares. Entonces, quizás si uno piensa en dejarles ahorros
En caso de fallecimiento, la lógica sería afiliarse con un ahorro previsional que lo mantenga la AFP. Pero en el caso de una persona que a lo mejor es un trabajador solo, no tiene cargas, la constitución de su grupo familiar es pequeño, tiene fondos suficientes para seguirse financiando, quizás la compañía de seguros sería lo óptimo porque va a permitir un monto estable y fijo eh, durante el curso de su vida y que no requiera indemnización y traspaso a herederos. No sé si hay dudas, Anita. Hablamos todo lo que era la AFP. No sé si alguien tiene alguna consulta En el chat por ahora no hay consultas, pero si las tienen pueden ir abriendo su micrófono o las pueden ir escribiendo. o si alguien quiere complementar o contarnos algún caso de situaciones, de pensiones que se han vivido. Eh, También en la Administración Pública Central, yo he mencionado que estamos con un proceso de retiro desde el año 2026 con el inicio de la Ley de Incentivo al Retiro. Esto ha permitido que las personas se puedan pensionar, si bien las pensiones no siguen siendo tan altas, pero como hay bonificaciones adicionales, han permitido un poco compensar esta merma que implicó el cambio del sistema de reparto al sistema de capitalización individual, ¿ya? Y también ha permitido tener más ingresos y más fluidez dentro de la administración del Estado. Si no hay dudas, vamos a pasar con salud, que salud también es parte de la seguridad social y es proveer los derechos de los trabajadores independientes y independientes activos, y aquí también corren los pasivos ante contingencias sociales de enfermedad o de embarazo. Y es uno de los mecanismos de protección que posee el Estado, y aquí esto va a estar compuesto por la salud pública y también por el sistema de salud privado. Entonces, el sistema de salud pública opera a través de un seguro social de salud administrado por el Fondo Nacional de Salud, que fue FONASA, sobre la base de un esquema de reparto que se financia con el aporte de sus trabajadores y con recursos del Estado provenientes de los impuestos generados de la nación. La cobertura que otorga este esquema son los mismos para todos los afiliados, independiente del monto de cotización y el tamaño del grupo cubierto. En cambio, la salud privada va a estar conformada por instituciones de salud previsional, que son las ISAPRES, y por los prestadores de salud particular. La ISAPRE opera como un sistema de seguro de salud basado en contratos individuales, en el cual los beneficios otorgados obedecen directamente al plan contratado, y aquí va a depender del sexo, la edad, las preexistencias o enfermedades que tenga. En la práctica no debiese ya castigarse por sexo o edad, aunque todavía los planes, por ejemplo, de mujeres siguen siendo más altos que los de los varones, y sí castigan de cierta forma, los planes siguen siendo un poco más altos para las personas que declaran preexistencia, porque opera en base a un seguro. Y los proveedores privados de salud son honorarios, clínicas profesionales independientes que atienden a los asegurados del ISAPRE y también a los cotizantes de AFP. Entonces, los trabajadores adscritos a FONASA tienen dos modalidades de atención: modalidad institucional y la modalidad de libre elección. La institucional es que se atiendan bajo el sistema de prestaciones de hospitales públicos y centros de atención primaria que no tienen costo, y la libre elección es que reciban atención de prestadores privados adscritos a esta modalidad y tengan que pagar obviamente el monto del prestador privado. Aquí también opera el derecho a la licencia médica de naturaleza previsional y sanitaria, en tanto que son otorgados a los trabajadores dependientes o independientes. ¿Ya? El trabajador independiente también puede presentar licencias médicas. Este tipo de permiso de ausentarse o reducir jornada de trabajo durante un determinado periodo de tiempo por incapacidad laboral o originado por una enfermedad o un accidente común o de uso de la protección de los derechos ciertos de maternidad.
Las licencias son tramitadas y posteriormente, dependiendo del organismo, por la CONPIN o la ISAPRE según corresponda. Y el subsidio por incapacidad laboral es la protección, cierto, pecuniaria, o sea, de dinero que busca resguardar el Estado las necesidades que genere la suspensión de la capacidad del trabajo y que realicen en la remuneración o renta del trabajador, siempre que cumpla con los requisitos mínimos de afiliación y cotización. Ya acá en el sector público, la garantía que tenemos, como lo vimos en la clase del martes, es que al presentar licencias médicas no se nos descuenta los días de ausentismo, sino que después se hace el proceso de recuperación una vez que las licencias médicas hayan sido aprobadas. En el caso de ser rechazada, se tiene que recurrir a los mecanismos ya sea de apelación con compino suceso. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia el sistema de salud? Se financia con las cotizaciones obligatorias. Em, el sistema público, como ya lo vimos, es administrado por FONASA y este fondo funciona sobre la base de un esquema solidario financiado con aporte del Estado, más los aportes que realizan los trabajadores a través del pago del 7% de sus cotizaciones, calculado en base a la renta imponible. Tanto trabajadores activos como pensionados, a excepción de quienes puedan estar exentos y que puedan rebajar montos, tienen la obligación a cotizar, o sea, en el caso de las pensiones se va a descontar el 7%, salvo que puedan acreditar ciertos requisitos para la rebaja del 7%, y tendrá un tope anual de 74,3 UF si el afiliado es AFP y 60 UF si el afiliado es IPS. FONASA es responsable de atención de sus cotizaciones como de aquellas personas carentes de recursos que no cotizan en el sistema de salud. Ya también FONASA atiende a todo tipo de personas que entregan no cotizaciones. Y también desde el año 2018 para los trabajadores independientes y que generen boletas de honorario, también tienen la obligación de cotizar. Cotizan entonces tanto por pensión como por salud y les va a corresponder cotizar el 7%. La modalidad institucional de FONASA requiere un pago que varía de acuerdo al nivel de ingreso de las personas, quedando exceptas los copagos de personas cuyos ingresos inferiores a un mínimo establecido. Y en el caso de libre elección, el pago dependerá del nivel al cual está inscrito el prestador privado de salud. Eh, en el sistema de salud pueden tener cotizaciones voluntarias los trabajadores independientes de manera mensual o afiliados voluntarios de manera permanente o esporádica, pudiendo optar por los beneficios del sistema de salud de acuerdo a los meses cotizados. En cambio, en la salud privada, los afiliados deben agregar a la cotización legal con la finalidad de contratar el plan de salud. O sea, aquí tienen la obligación de contratar, de afiliarse y pagar el 7%, pero dependiendo del plan, puede tener un exceso para aumentar las prestaciones de este. Em, ¿Qué derechos asociados tengo yo por salud en este país? Tengo atención de salud a libre elección. El trabajador dice tiene derecho a la elección de la atención dependiente de su capacidad de pago mediante la compra de bonos. Eso obviamente siempre es que se haga asociado al sistema particular. Si se atienden por el sistema público, no tiene este cobro. Y la posibilidad de incluir a las cargas familiares y acceder también al pre y postnatal parental en el caso de las mujeres, dependiendo de dónde se encuentra afiliado el trabajador, ya sea FONASA o ISAPRE. Tienen derecho a presentar, ¿cierto? Como ya vimos, las licencias médicas, tienen derecho a un subsidio por incapacidad, que es lo que ya vimos, que una vez presentada la licencia me retribuyen por el tiempo que yo me encuentre fuera. Y también existe el subsidio maternal con el permiso prenatal, postnatal y parental, que permitió la extensión del postnatal y que protege la maternidad de las mujeres, tanto en el embarazo como después del nacido, y también puede conceder derechos de paternalidad al hombre. Por ejemplo, una vez cumplido la licencia postnatal, la mujer puede decidir con su permiso parental
ya sea que se lo tome ella con las 12 o las 18 semanas, o en su defecto que haga un traspaso de este permiso al padre progenitor del bebé y que él tenga el derecho al subsidio. Em, Según las estadísticas que tiene el país, es muy bajito el porcentaje de hombres que han hecho desde el inicio del permiso postnatal del beneficio, es menos del 5%. Así que también ahí hay una deuda y hay una revisión que hacer con respecto a la paternalidad de los varones en nuestro país. Y también existen otros tipos de subsidios maternales para las mujeres sin contrato de trabajo vigente y que esto aplica a mujeres que en la sexta semana anterior al parto no tengan un contrato de trabajo vigente, tendrán derecho a un subsidio siempre que cumplan algunos requisitos. Por ejemplo, no, terminó su trabajo, no está trabajando, pero cumplen con los requisitos para poder optar a este beneficio y podrían tener un subsidio maternal. También para el caso de FONASA existe un concepto de afiliación extendida, que es un beneficio para los asegurados de FONASA que perdiendo su trabajo y fueron contratados por días, por horas o por faena, este beneficio también les permite garantizar derechos de salud a las cargas legales hasta por un periodo de 12 meses siguientes contando desde la última cotización registrada. Y en el caso de los trabajadores independientes, tendrán una cobertura de cotización en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que recibe el beneficio. Como ya vimos, también hay una reducción o eliminación del 7% de las cotizaciones de salud, pero esto aplica para las pensiones y los beneficiarios del pilar solidario y de aquellos pensionados que estén dentro del 80% más vulnerables del país. Y uno puede tener acceso a información y hacer exigible reclamos sobre el pago de cotizaciones de salud. Se pueden presentar directamente en FONASA. Y si ustedes, por ejemplo, hacen un reclamo, dicha información no será relevada y no constituyen denuncias. Por ejemplo, ustedes les descuentan sus porcentajes y no van a parar, por ejemplo, a los fondos de pensiones y ustedes quieren saber qué hace el empleador con ese 7%. ¿Alguna duda? Han estado callados hoy día. Igual como yo les decía, esta clase es de contextualización general y yo me imagino que todos los presentes manejamos los conceptos, pero es para que sepan que también en el sector público aplica de la misma forma que en el sector privado. Paulina, hay una consulta aquí. Dicen, ¿Sí? sobre la afiliación extendida, ¿eso lo debe solicitar el usuario? Si el usuario, la afiliación extendida, por ejemplo, hay un cese, tiene que hacer el trámite en FONASA. Le van a pedir el finiquito del trabajo y ahí va a poder seguir sus cargas teniendo beneficio por un periodo de tiempo, pero no es automático, ¿ya? Yo les decía aquí, quizás podrían aparecer algunas preguntas con respecto al seguro de accidente y trabajo y enfermedades profesionales, que es algo que quizás no todos manejan y les puede servir la información a todos. ¿Por qué surge este seguro? Es un seguro social obligatorio en Chile que protege a todos los trabajadores dependientes e independientes que coticen frente a accidentes a causa, es el concepto, o con ocasión del trabajo, y a las enfermedades causadas de manera directa por el ejercicio de su trabajo. Y aquí tenemos dos diferenciaciones. Primero, que una que se entiende por accidente de trabajo, que es toda lesión que una persona sufra a causa, como dice, o con ocasión del trabajo, y que le produciera algún tipo de incapacidad o muerte. Y también tenemos las enfermedades profesionales, que son aquellas causadas de manera directa por el ejercicio del trabajo, produciendo al trabajador una incapacidad parcial o temporal también, o incluso la muerte. Las características de este seguro es que es obligatorio para todos los trabajadores dependientes e independientes que coticen en Chile. Cubre los accidentes que ocurren en el lugar de trabajo, también cubre los accidentes de trayecto desde y hacia el trabajo y las enfermedades profesionales que se produzcan como consecuencia directa del trabajo.
Es financiado por las cotizaciones que realizan los empleadores y los trabajadores que sufren un accidente laboral, una enfermedad profesional, tienen derecho a recibir atención médica, rehabilitación y una indemnización por incapacidad laboral temporal o permanente, y en caso de fallecimiento, los beneficios tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Ya. ¿Qué es lo que frecuentemente pasa? Que se da, ya sea el accidente laboral o el accidente de trayecto, las mutualidades o el Instituto de Seguridad Laboral entregan la primera cobertura, que eso está normado por ley, no les pueden denegar la primera atención, dependiendo de ser ley o extra ley. En el caso de ser extra ley, ahí se deriva el sistema de salud común del trabajador. Y en el caso de ser ley, va a tener la cobertura, el resguardo y las mutualidades o el Instituto de Seguridad Laboral se hacen cargo completo del entregándole todas las coberturas y todas las prestaciones que requieran. Pero a veces es difícil acreditar, por eso bueno, esto está regulado por ley y se establece como un paso a paso que está normado por las instituciones. Lo Paulina, primero, laboral o extra, inmediatamente Paulina, te está pegando. Paulina, ¿me escucha? No, se nos pegó. Le voy a hablar a Paulina por interno, denme un momento. se escucha, parece que se salió. Sí, No, Paulina, ¿me escucha ahí? sí, no salí, perdimos, nos Sí, perdimos. no, sí, nos perdimos y le estaba escribiendo por WhatsApp. Ah, ya, ya no le alcancé a ver a Anita ahí. Sí, pero Ah, perdón. ahora se escucha bien, pero yo creo que el último minuto y medio, 2 minutos, estuvo pegado. Mira, ya. ¿Se alcanzó a escuchar algo de esto? ¿De dar aviso inmediato a la jefatura? No. No, esa parte no se alcanzó a escuchar nada. Bueno, este es el procedimiento que establecen las mutualidades. Yo les mencionaba acá que igual hay que revisar los procedimientos internos que tenga cada institución dentro de su reglamento de seguridad, porque podría tener algunas variaciones, pero la lógica es siempre, la lógica del procedimiento es avisarle a alguien de la institución, sea jefatura directa, prevencionista de riesgo, siempre es entregar la mayor cantidad de detalles, cuándo fue el accidente, hora, fecha, lugar, cómo sucedieron los hechos, dependiendo del accidente, ¿cierto? Se reviste si necesita atención inmediata o si se deriva. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me pegue cerrando la ventana a que me caiga de las escaleras y quede con una contusión grave. ¿Ya? A eso se refiere con determinar la gravedad del hecho. Y el empleador lo que tiene que hacer, por eso les digo que tienen que revisar como el procedimiento interno, si es que tienen prevencionistas de riesgo, lo más probable es que esto esté radicado en esa área, porque el empleador debe dar aviso dentro de las 24 horas siguientes que tomó conocimiento del accidente como yo les decía, al Instituto de Seguridad Laboral o a la mutualidad a través del formulario de denuncia individual de accidentes, que es la DIAT, guardando copia de esta y de la recepción, ¿ya? Y con esto se entrega, obviamente se hace el ingreso del trabajador a las mutualidades o al Instituto de Seguridad, o dependiendo también del horario, muchas mutualidades o el ISL tiene cobertura con ciertos centros de atención particular. Para dar un ejemplo, mi institución que estaba afiliada con H atiende hasta las 6 de la tarde, entonces si ocurre un accidente después de ese horario,
es derivado con una institución privada donde me tienen que dar la atención y eso no va con costo del trabajador. ¿Ya? Em, Siempre la atención primaria no va con costo del trabajador. Si se considera, como yo les decía, extra ley, ahí se le informa al trabajador que no tiene cobertura y para que pueda concurrir o se deriva entregando la primera atención o derivando hacia el prestador para que puedan seguir con el proceso de rehabilitación si es que fuera extra ley. Si el empleador dice no presenta la DIA dentro de las 24 horas, este deberá presentarla, también se puede presentar por el trabajador, un familiar, también el comité paritario de la institución, el médico que le atendió, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. Como yo les decía, si el accidente es grave, riesgo vital o tiene secuelas graves, puede ser trasladado primera atención al centro de salud que no sea el que le corresponde a la mutualidad, pasa en algunas ocasiones y después la mutualidad hace la derivación una vez que las personas estén estables. Y después la mutualidad hace el copago al centro de asistencia que lo haya recibido. Esto obviamente es para los casos graves, ya por ejemplo, una colisión, un accidente, una persona que esté con riesgo vital y no pueda llegar obviamente a la mutualidad o la mutualidad no tenga la prestación, se deriva a cualquier centro donde lo tomen, por ejemplo, una ambulancia y después se hace el proceso de reconversión para que sea cubierto por ley. Si el trabajador requiere reposo, la entidad en este caso prestadora debe tramitar dentro del plazo establecido. Ahí se me sale. Ah, ahí terminamos. No sé si alguien tiene dudas o le ha ocurrido algún accidente o nos pueda contar como alguna experiencia em, con respecto a esto. También, por ejemplo, si ustedes sufren un accidente, la mutualidad les dice que no corresponde a ley, pero ustedes saben que sí fue con causa con ocasión del trabajo o un accidente de trayecto, pueden hacer las apelaciones respectivas a la mutualidad o al Instituto de Seguridad Laboral y si esto es rechazado en una segunda instancia, pueden levantar su caso hasta 90 días posterior al hecho, al suceso, donde la Superintendencia de Seguridad Social se va a pronunciar frente a los hechos que ustedes logren acreditar, ya sea para que dictamine a la mutualidad tomar la cobertura del caso o en su defecto decirle al trabajador que se acoge eh, los conceptos por los que la mutualidad ha denegado la cobertura. Bueno, si no hay dudas, pasamos No hay con duda la por última. ahí, Paulina. Pero Aldo tenía la mano levantada. No sé si Aldo quiere preguntar algo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, Sí, se Aldo. escucha bien. Problemas otra vez. No sé si me escuchan. ¿Aló? Sí, se escucha bien. Ah, no, sí, solamente, claro, referente a lo que usted mencionaba, hemos tenido algunas situaciones, claro, que algunos funcionarios que han asistido digamos, a la mutualidad, y eso también fue una parte del aprendizaje, que no se presentaban en alguna situación de crisis o algo, y que no eran estimados como enfermedad laboral. Y claro, o sea, en tanto la explicación que por ahí nos daba la mutualidad es que de alguna manera ellos hacen un análisis completo en torno a las patologías, a la base también de las personas. Porque en estricto rigor lo que hace la mutualidad es como la evaluación de que efectivamente los signos, sintomatología, lesiones o enfermedad que pueda estar presentando el funcionario se deba precisamente al contexto laboral y no a enfermedad de la base. Y fue una de las situaciones que también tuvimos que, bueno, informarnos, porque de alguna manera igual no, nos llegaban los reclamos en torno a la mutualidad, o sea, como me pasó esto y no es enfermedad laboral u otras cosas. Bueno, también referente a esto, nos ha pasado el tema de las DIAT, referente a lo que son las derivaciones producto de Ley Carín, que también es una para la atención psicológica temprana, que se deben realizar por parte del empleador y también
Claro, las apelaciones respectivas también al suceso cuando de alguna manera como que como empleador queremos apelar que en definitiva la enfermedad no es precisamente laboral en algunas instancias que también no ha pasado, que también ha sido un aprendizaje. Eso, y claro, bueno, de mi parte valoro bastante la explicación detallada de los procesos, que siempre es bueno tenerlo en cuenta porque más que como funcionario, también como parte del sostenedor, en este caso que nos toca bastante lidiar con temáticas bien asociadas. Sí, gracias, Aldo. Bueno, complementar que siempre que, ya sea que hay un accidente, trayecto o laboral o una evaluación de una enfermedad profesional, sobre todo con las evaluaciones de enfermedades profesionales, y cómo se acogen por Ley Karim, porque la asociación hace ese mismo concepto, hace un estudio completo como de la persona y descartan que haya una sintomatología de base y en el caso, por ejemplo, que últimamente se han dado muchas denuncias por estrés, constitutivos por maltrato, también se hace un proceso de, bueno, de revisión del puesto de trabajo, entrevistas, las personas que denuncian tienen derecho a presentar sus testigos, el empleador, por otro lado, también hace la presentación de los testigos, se hace un cruce y después hacen un levantamiento conjunto de todo lo entregado y le comentan al trabajador si se acoge o no se acoge a ley y en el caso de no acogerse hace la derivación respectiva al sistema de salud. Y ciertas enfermedades profesionales, por ejemplo la tendinitis o algunas más comunes de los que nosotros tenemos, muchas veces las mutualidades no tienen cobertura porque ellos asocian que es parte del desgaste natural del cuerpo y no por lo ocasionado como por el estar trabajando. Entonces, si bien obviamente las mutualidades y el Instituto de Seguridad Laboral tienen la cobertura, eh, por experiencia sí, igual tratan de, no es que traten, hacen una revisión exhaustiva para no acoger en todos los casos todas las patologías que se presentan, o sea, son bien estrictos en el funcionamiento. Lo más lógico, lo más básico es que un accidente diario común lo puedan revisar, pero todo lo que se tenga que acreditar que sea con ocasión del trabajo, ahí reviste más tiempo y un mayor análisis de las mutualidades y muchas veces esas son rechazadas. Era como lo que complementaba algo. Y para ir cerrando ya este módulo, si bien para los funcionarios que somos parte de la Administración Central del Estado no aplica este concepto, lo explicamos porque es parte del proceso y de los pilares de construcción social que ha tenido el Estado ya porque esto solamente aplica para los funcionarios que son regidos por el Código del Trabajo, aunque como yo les mencioné, si tenemos funcionarios públicos que son códigos, a ellos sí le aplican, pero los que somos estatutos, no. Y el sistema de seguridad social en materia de cesantía cuenta con los siguientes mecanismos, que es el seguro de cesantía y el subsidio a la cesantía, cuyo objeto es proteger a los trabajadores cuando se encuentren cesantes, proveyendo de ingresos monetarios, asistencia para la búsqueda de nuevo trabajo, capacitación, otros beneficios como cobertura salud, asignaciones familiares y previsionales. Entonces, el sistema de seguridad social en Chile en materia de cesantía cuenta con el seguro de cesantía para los trabajadores, como señala aquí, específicamente regidos por el Código del Trabajo, y cuenta de indemnización obligatoria para trabajos de casa particular. O sea, a estos grupos de funcionarios aplica. Y para evitar que las personas desempleadas entren en una condición cierta de desprotección, puedan conducirlo a niveles de pobreza y insatisfacción de necesidades básicas, incluidas sus familias. En el año 2002 se creó el seguro de cesantía como un mecanismo de seguridad social del gobierno de Chile. Su principal propósito es el reemplazo transitorio de los ingresos, extendiendo la cobertura previsional y apoyando la reinserción laboral. ¿Cómo funciona? El trabajador desempleado
puede realizar giros mensuales de su cuenta individual cuando ésta se acabe y el trabajador que cumple ciertos criterios puede acudir al fondo de cesantía solidario mientras encuentre un nuevo trabajo. Para optar el seguro de cesantía, en cualquiera de sus modalidades, el trabajador debe cumplir los requisitos. El primer requisito es no estar contratado y contar con un mínimo de cotizaciones del seguro, ¿ya? Entonces les van a pedir para los trabajadores con contrato indefinido, tienen que estar tienen asegurados 5 meses de cobro del seguro de mantenerse desempleados y se les puede adicionar 2 meses con cargo al fondo de cesantía solidario en caso de mayor desempleo. Y para trabajadores con contrato a plazo por obra, faena o un servicio determinado, se les van a garantizar 2 meses de recibir el seguro y se puede extender por un tercer más si se mantiene desempleado. ¿Ya? Y en caso de mayor desempleo en el país, la persona podrá recibir un cuarto o un quinto mes de pago adicional. ¿Cómo hacen uso del fondo de cesantía? Al momento de pensionarse, el trabajador puede traspasar parte o la totalidad del fondo de la cuenta individual de cesantía a su cuenta de capitalización individual AFP. Una vez pensionado, podrá retirar en un solo giro todos los fondos sin pagar impuestos. Bueno, esto en el caso que no hayan hecho uso de su fondo, ¿ya? Y también, como dicen, como está asociado a las personas que están regidas por el Código del Trabajo, por tanto van a tener un empleador, una de las principales requisitos para ser parte del proceso es presentar los finiquitos de trabajo. Y en los casos de fallecimiento, los recursos acumulados en la cuenta individual se destinan a que ellas hayan sido designados, ¿ya? Pero para esto tienen que hacer un proceso administrativo de levantar los fondos, los herederos de las personas que fallecen para retirar los fondos del fallecido. Em, la AFC, que es la administradora del fondo de cesantía, entonces va a ser la responsable, así como en otras veíamos que era la SFP o FONASA o COMPIN, reciben las cotizaciones de los empleados, invierten los recursos de esos fondos de acuerdo a lo que establezca la ley, también atienden dudas y consultas al público, solucionan reclamos de los trabajadores y empleadores y pagan el beneficio del seguro. Y la Superintendencia de Pensiones es la encargada también de supervisar y regular el seguro de cesantía y velar por el adecuado funcionamiento del seguro, también de informar los beneficios y atender los reclamos de este. El seguro de cesantía, ya vimos que es solo para los trabajadores del sector privado, lamentablemente no aplica para el sector público, y las cotizaciones obligatorias equivalen al 3% de las remuneraciones mensuales imponibles del trabajador. Esas cotizaciones tienen un desglose de cómo se cubren. En el caso del trabajador dependiente, el 0,6% del seguro, el trabajador con contrato indefinido tiene ese cargo y el trabajador a plazo fijo queda exento de ese cargo y lo asume todo directamente el empleador. Y las otras cotizaciones cobradas por el trabajador son conceptos por ahorro previsional, comisiones por administración de la AFP y el aporte. Y las cotizaciones que son con cargo del empleador, acuerden que era el 3%, el 2,4% o el 3% dependiendo del caso, lo paga el empleador y el 2,4% para los contratos indefinidos y como yo les decía, el 3% para los trabajadores a plazo fijo. Las remuneraciones imponibles tienen un tope que es informado año a año por la Superintendencia de Pensiones y por ley el periodo máximo cotizado tienen un tope de 11 años por cada relación laboral y para ello las cotizaciones del empleador en el fondo de cesantía continuarán mientras se mantenga vigente la relación laboral. Sí. Eso también con el seguro de cesantía, hay algunas personas, por ejemplo, del sector privado que pasan al sector público y que pueden acreditar ese traspaso y que pueden hacer exigible el cobro del seguro o el traspaso de del traspaso del fondo. Es como dato adicional. No sé si tienen dudas, estamos como bien con la hora. Si alguien también quiere aportar su experiencia.
Dejar de transmitir ahí. Por ahora no hay dudas en el chat, Paulina. No sé si alguien quiere abrir su micrófono para aprovechar este ratito que nos queda. Bueno, hay un José Luis con respecto a lo que hablábamos hace poquito sobre las apelaciones, que es las RECA son apelables al suceso, que era lo que yo les mencionaba. em, y ese es el organismo que finalmente viene a dictaminar si las mutualidades tienen la obligación de acoger una enfermedad profesional o un accidente de trayecto, un accidente laboral. Así que si les pasa que alguna vez les denieguen la atención y ustedes o su empleador saben que fue producto con ocasión del trabajo, tienen que seguir el conducto regular de apelar por primera vez a la mutualidad y después seguir apelando a la suceso. Buenas tardes, habla Paula. Hola Paula, Quiero hacer una consulta referente a la primera parte de la clase, sí, en base al tema de cotizaciones y APB. ya, Quiero saber en qué nos sirve el hecho de tener APB y además pagar un impuesto en nuestras liquidaciones de sueldo por la renta que uno percibe mensualmente. En algún momento le oí a un ejecutivo de FP de que era posible recuperar ese impuesto que a uno le habían descontado, pero que esa información se cruzaba con la APB. Y no, nunca se lo logré comprender. No sé si nos puede apoyar en ese aspecto o si manejas esa información. Lo que pasa es que el impuesto se va a pagar dependiendo del tramo de renta y eso es obligatorio para todos los trabajadores que ganamos desde cierta renta hacia arriba. Quizás lo que el Ejecutivo trató de explicarle era que como uno de los incentivos que ha establecido el Estado con el ahorro previsional voluntario, es que si este se mantiene en el tiempo y usted logra llegar con su ahorro previsional voluntario hasta que se jubile, el Estado a usted la beneficia o la favorece de un 15% adicional, que no sé si se referirá a ese porcentaje de recuperación. O No, sea, era como en la declaración de impuestos que se realiza en el mes de abril, que ahí era posible recuperar parte de lo que a uno se le descontaba como impuesto, o bien a lo mejor este es un beneficio que tienen solamente las personas que tienen niños en etapa escolar. mire, lo revisamos, Paula, ¿le parece que lo dejamos como para revisar la normativa? Ya, Y se lo respondemos por el foro, para ahí chequear bien y no entregar una información incorrecta. muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, Paulina, no sé si Anita. podríamos comentar la respuesta de la pregunta que estábamos comentando antes de iniciar la Ah, clase. sí, sí, Por ¿cuál era favor. la pregunta? Era si los finiquitan, ¿cierto? Claro, Ya. si ella la podían finiquitar y después cómo postular a un cargo en el SLEP. Ujú. Ya. Claro, efectivamente puede existir el finiquito, em, pero lo que estábamos viendo con respecto a al proceso, ya, la van a finiquitar, pero no es que usted automáticamente vaya a, a ser parte de las vacantes, sino que aquí entraría como una bolsa de postulantes externos a un proceso y tendría que someterse a todas las etapas del proceso mismo para poder tener una reincorporación, ¿ya? Lo que yo estaba revisando, y lo que sí afectaba es que se iba a perder la antigüedad. Al existir un finiquito por parte de las corporaciones, ¿cierto? Eh, y no existir un traspaso directo, la antigüedad que usted tenía con la institución se pierde y empezaría de cero. Pero sí se puede finiquitar, pagar la indemnización y al momento de que si usted quisiera postular, postularía como un postulante más del universo que va a ser, o sea, que quiere
que quiere estar dentro de ese cupo. No sé si ahí ¿Aló? logramos. ¿Sí? Sí. Para complementar un poco lo que se estaba comentando, la persona si tiene un finiquito solamente tendría derecho después a postular al concurso abierto, no al Sí, concurso eso. cerrado que se hace para los daños. Exacto. Muchas gracias, Sergio. Ese era el concepto. Y no postulan a los procesos cerrados, porque se entiende que hay un finiquito, hay un término contractual, hay una indemnización de por medio, entonces solamente le queda la oportunidad de ser parte de los procesos abiertos, como yo les decía, como cualquier persona más. Muchas Así que gracias, Paulina. No sé si habrá más dudas. Si estuvieron no, silenciosos y Dianita. sí. Si no hay más consultas, igual no hay problema con dejar la clase hasta acá. Idealmente sí pueden revisar, o sea, usar este mismo tiempo para revisar las cápsulas, que ya están arriba todas las cápsulas del módulo 2. Que recuerden que esos contenidos también se van Sí. a... eh, son parte de los contenidos que se evalúan en la evaluación final. Las cápsulas del módulo 2 son un refuerzo sobre los accidentes de trayecto, eh, accidentes laborales y también una síntesis de lo que constituye el cambio al sistema de pensiones, la reforma, en términos muy generales. Y así ¿Ya? que eso, espero que tengan buen descanso. Ya nos vemos hasta el lunes a las 7 de la tarde nuevamente para nuestra segunda semana. Así que ahí con harto ánimo, harto descanso. Que tengan muy buen fin de semana a todos. Muy buen fin de semana y yo los veo en 2 semanas más 2 semanas para más, sí. la última clase de este módulo, o sea, El de este último curso. jueves, sí. Sí, el último jueves. Así que estén muy bien. Gracias, Anita, por todo. Gracias, Paulina. Y quedamos pendientes con la respuesta para revisar la normativa. Súper, sí. Ahí se la voy a mandar para que lo revisemos. Gracias, que estés bien. Chao. Chao, Chao, que muchas estén muy gracias. Chao, bien. chao. No, gracias. Chao, Hola, que tengan buen... no, ¿no ¿Sí? era hasta las 9? No, hoy era hasta las 8:30. Pero como ya se terminaron los contenidos y no hay más consultas, la vamos a terminar unos minutitos antes. El martes fue hasta las 9 y ahora igual en el foro pueden revisar el calendario de clases y si no mal recuerdo, el próximo lunes es de 7 a 8:30, el martes de 7 a 9 y el jueves de 7 a 8:30. Y la siguiente semana es lunes, martes de 7 a 8:30 y ese jueves, ya que sería la última clase, es de 7 a 9. Este martes fue hasta las 9, fue hasta las 8:30, me parece mucho. Fue pasadito a las 8:30, pero era hasta las 9. Pero como no habían consulta y los contenidos se explicaron, por eso vamos terminando unos minutitos antes. Ah, ya, ya, vale, sí, sí, vale. Pensé que estaba atrasado o algo. No, Cristóbal, no se preocupe. Estamos bien. Ya nomás, nos vemos, cuídense, buen fin de semana. Nos vemos, chao.